Gracias a todos los que nos están acompañando y se lograron conectar el día de hoy. Hoy es una ocasión muy especial, ya que es la primera transmisión en vivo que hacemos desde la página de la colección. Les voy a hablar un poquito sobre la colección Sin Máscaras de arte afrocubano contemporáneo. Esta colección surge en 2007 y es auspiciada por la familia Von Christierson. La colección tiene como título original Sin Máscaras, Without Masks, colección de arte contemporáneo afrocubano, y tiene alrededor de 450 obras, más de 450 obras y 41 artistas, todos de origen cubano. La intención de la colección es hablar sobre precisamente temas como la identidad, la religión, la tradición, sobre qué significa la cultura afrocubana, pero principalmente desde la contemporaneidad. Ha tenido tres exhibiciones públicas en museos. La primera fue en Sudáfrica en 2010, en Canadá en 2014 y la última exhibición en el 2017, después de un gran esfuerzo de muchos implicados, la exhibición en el Museo de Bellas Artes de La Habana. Eh, y bueno, para más información pueden ir a nuestras redes, visitar la página de la colección que es withoutmasks.org. Eh, y pues nada, como introducción de la colección sería eso. Y como les mencionábamos, hoy es una ocasión muy especial porque tenemos a un invitado que es en lo personal de mis artistas favoritos, que es Elio Rodríguez. Elio Rodríguez, nacido en La Habana en el año de 1966, vive y trabaja entre España y Cuba. Tiene una empresa propia que se llama Macho Enterprise SA, que él mismo denomina como una entidad esencialmente lucrativa y de placer, de la cual es también presidente. Su obra que explora diferentes medios, también diferentes estrategias muy cercanas a la publicidad y a, y a toda esta idea empresarial. Eh, pues bueno, se encuentra en diversas colecciones, en la colección Sin Máscaras, pero también en otras colecciones que son referentes del arte latinoamericano en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y pues bueno, sin más, darle la bienvenida a Helio e invitarlo a que nos platique sobre qué está haciendo en estos días de confinamiento y de paso aprovechar para dar una mirada a su estudio y a las últimas obras que ha estado trabajando. Entonces, Elio, te cedemos la palabra. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Pues nada, primero, bueno, agradeceros a vosotros el haberme invitado. La verdad que en estos tiempos conversar con alguien está muy bien, se agradece. Eh, bueno, voy a intentar enseñarles a ustedes un poco el estudio donde trabajo, las últimas obras que he hecho y hablarles un poco la manera como yo concibo las obras y los distintos, vamos a ver, maneras de trabajar o vías de trabajo que tengo. A ver, bueno, si quieren, voy a darle una vuelta a la cámara para que vean un poco el estudio como lo tengo. Este es mi estudio, es un... A ver, después, si quieren, les voy a explicar un poco con más calma algunas de las obras que tengo por acá desperdigadas. Bueno, es un estudio, tengo bastante reguero de obra, ¿no? Como notarán. Este es un piso que está deshabitado y aquí lo comparto con mi mujer, que también es artista, ya ven, tenemos nuestra mesa de ping-pong. Esta es una de las últimas, bueno, una de las cosas que he estado haciendo últimamente. Eh, Esta época del confinamiento me pilló con
con un poco, bueno, con ganas de trabajar, pero también con la idea de trabajar en obras de pequeño formato. Últimamente yo estaba trabajando bueno, en obras de gran formato, obras como esta, por ejemplo. Pero he estado trabajando en obras de gran formato hace ya un buen tiempo. Y estaba realmente un poco, quería probar otras cosas, quería divertirme un poco más en obras de pequeño formato que me permitieran jugar y arriesgarme un poco más. Bueno, aquí es donde trabajo yo, mis máquinas de coser, la vista un poco a la calle. Me voy a sentar un ratito para... Y bueno, esta época un poco de confinamiento, quizás el parón de trabajo que ha presupuesto me ha permitido un poco pensar y ponerme a jugar en proyectos que realmente sin ninguna pretensión, sencillamente yo realmente le llamo divertimento, son obras que no tienen, incluso muchas veces las hago sin pensar en exhibirlas, ¿no? En principio lo que estoy es divirtiéndome, trabajando, y eso quizás de alguna manera me abre un poco la mente a próximos proyectos quizás más ambiciosos, que estos no es que no lo sean, pero están hechos sin la presión de un proyecto inmediato, sin la presión de una exhibición a la que confrontarse. Entonces me da un poco más de tiempo para jugar. Lo último que había hecho yo había sido una exhibición en Miami con un gran amigo, un gran sueño de mucho tiempo. Un artista cubano que residió toda su vida en Francia, ahora reside en Miami, Ramón Alejandro. Y entonces con él, voy a virar la cámara para que puedan ver las obras mejor. Con él empecé a trabajar generalmente en mis obras yo trabajo con algodón. Son telas, cuando trabajo la escultura, son telas cosidas y rellenas. Pero ahora con estas me puse a trabajar, a probar en un nuevo material que hacía tiempo que no usaba, que era el satín, la tela de satín, que es una tela muy suave, muy bonita, con una calidez, realmente que le da un matiz especial a las obras. Y me puse a trabajar en obras de este pequeño formato. Esta obra tendrá unos 40 centímetros más o menos de diámetro. Y me puse a trabajar en esto a ver si ir probando sin ninguna pretensión. Son obras realmente que están pensadas para mí. Trabajando como ven, en algunos casos con encajes. Bueno, también en este caso son obras que las he hecho con lo que tenía en el taller. Claro, cuando me pilló esta etapa del confinamiento, como estaba todo cerrado, no se podía ir a ningún lado, ni podía comprar en ningún lado, he tenido que trabajar con lo que tenía aquí. Y entonces, pues eso, con los restos de pieza de material que tenía, me he puesto a trabajar un poco y hacer estas obras. Bueno, algunas las había empezado ya. Ya las pequeñas sí son obras nuevas, que recién hice ahora. Y otra cosa de la que también empecé a hacer ahora, precisamente que eso sí ya fue ya directamente en el medio de esta pandemia, esta crisis del confinamiento, son las mascarillas, no sé cómo las llamarán en México, que son estas. Son estas pequeñas piececillas pensadas por si tengo que alguna vez salir a la calle. Igual, es todo con restos de tela que me quedaba en el taller. Y son hechos a partir de eso, de sencillamente divertimento. Yo me siento a pensar, muchas veces las obras mías parten
de chistes muy tontos, ¿no? O sea, a veces me pregunto eso, ¿qué le pasaría a una mascarilla si se contaminara? Y a partir de esa tontería, pues me pongo a hacer obras. No, o sea, me pregunta Museo Marce si ha sido difícil crear nuevas obras. Pues la verdad que no. Lo único difícil ha sido acostumbrarme a tener que trabajar con el material que tenía disponible. Pero eso quizás el entrenamiento de la época que viví en Cuba ya lo tenía incorporado. Por lo tanto, yo soy muy organizado a la hora de trabajar. Eh, siempre tengo esa cosa quizás que me queda de Cuba, de guardar un poco de material por si algo pasa, y por suerte tenía un poquito, y he estado trabajando en eso. Por ejemplo, estos son pequeños lienzos, este lienzo creo que tiene 30 centímetros, 25 centímetros, son lienzos pequeñitos, que tenía tirado por ahí y he empezado a eso. O sea, de pronto yo siempre me he dicho, y si las cosas empezaran a salir, si la infección le diera a los objetos inanimados, ¿qué le pasaría? Pues en mi caso, en mi estudio, le empezarían a salir protuberancias. Y las protuberancias pues le sale a todo, a las obras, a los lienzos, a las mascarillas, a todo lo que uno pueda encontrar. Y a partir de ahí me pongo a jugar, a divertirme un poco. Estas pequeñitas que tengo por aquí, esta que recién la empecé hace un par de días. Y así, voy divirtiéndome, o sea, o sea, así, voy desechando ideas, jugando con ideas. Toda mi obra siempre fundamentalmente parte del juego, de, de pequeños chistes que yo mismo me hago, de preguntas que me hago sobre mí mismo, o sobre lo que me rodea, o sobre quién soy yo. Y a partir de ahí, pues hago obras. Y la verdad que ha sido interesante, o sea, realmente lo del confinamiento, al menos para mí, no ha sido muy complicado en el sentido de que ya el trabajo, por ejemplo, ¿cómo es un día en mi estudio? Yo, bueno, pues me voy a poner de lado acá. Um, yo normal, o sea, los días míos son bastante monótonos en el sentido de que yo me levanto, bueno, me levanto por la mañana, leo un poco de prensa y, o sea, por ejemplo, en el caso mío yo tengo mi estudio, está al frente de mi casa. Solo tengo que cruzar la calle y, y entro al estudio. Eh, es, es donde estoy más tranquilo y a eso de a mediodía, a las 12 ya estoy aquí y me pongo a trabajar. Normalmente no trabajo en una sola obra, trabajo en varias obras a la misma vez. Yo me aburro bastante rápido y entonces necesito trabajar en varias cosas a la misma vez. Voy a la misma vez que voy haciendo una obra, quizás voy trabajando en el boceto de dos próximas y muchas veces dejo las obras en stand-by ahí, las dejo reposando para ir repensándolas con calma e ir buscándole quizás el detalle que necesitan para terminarlas. Voy, quizás el tiempo que más me demoro muchas veces es el de pensarla, el de concebirla, de decidirme de pasar del boceto a la obra. Yo en la parte del boceto sí me demoro mucho tiempo. Eh, porque yo eso sí, cuando yo hago un boceto, cuando el boceto lo tengo terminado, normalmente la obra es 95% exacta al boceto. Es muy difícil que cambie la obra, porque me pienso mucho en el boceto todas las consecuencias que pueda tener la obra. En el caso de la escultura no cambia nada. En el caso cuando hago obra bidimensional cambia menos. Eh, porque es muy, en ese caso, en ese sentido sí soy bastante organizado para no perderme, para no desperdiciar materiales. Quizás eso es un trauma, no sé cómo se dirá.
que traigo de Cuba, en donde uno no puede desperdiciar los materiales. Y entonces yo, eso sí, cuando tengo una obra hecha, normalmente el boceto es bastante parecido. Por ejemplo, el de esta obra, a ver, voy a volver a pasar. Este es el boceto y esta es la obra. Ahora voy a alejarme un poco para que puedan ver la obra más de lejos. Y esta es la obra. Realmente verán, o sea, entre el boceto y la obra, pues hubo poco cambio, casi nada. Porque cuando estoy haciendo el boceto me estoy pensando cómo va a quedar la obra, precisamente. Igual, a ver, el de este, voy a poner la 1, voy a intentar poner. Este es el boceto de esta obra. Este es el boceto. O sea, que el boceto realmente es un momento para reflexionar en las soluciones que necesito. Bueno, ya por ejemplo, ahí voy pegando ahí las distintas ideas próximas. Esos son bocetos de cosas que se me ocurren que voy dejando ahí hasta madurar mejor la idea. Pues eso es más o menos. Es que he estado, por ejemplo, últimamente quería pintar. Y he estado probando como han visto, voy a volver perdonen que esté cambiando pero para que puedan ver. He estado probando a pintar un poco. También es que he estado haciendo escultura mucho tiempo. Me pregunta cómo tomé la decisión de utilizar materiales textiles en mis esculturas. A ver, yo no soy escultor, eso siempre lo he dicho. Yo no tengo una carrera académica como escultor. Yo en realidad me gradué de pintura. Pero sí, desde un primer momento me interesó mucho la volumetría. O quizás en un principio tuve cierto rechazo a la pintura como ventana, entre comillas, de la realidad. Yo siempre he estado buscando una comunicación, vamos a decir, más cordial con, con el espectador. Y siempre he dicho que, por ejemplo, la historia del arte me parece que es un compromiso muy grande. Cuando uno hace una escultura en madera, en metal, esa escultura está cargada de todos los siglos de, de historia del arte. Y entonces, por ejemplo, cuando uno hace una escultura en tela, como las que hago yo, creo que está un poco menos contaminado, porque creo que está más cercano a la artesanía que a la escultura tradicional. Y eso la hace menos seria a los ojos del espectador. Y creo que le da una relación, permite una relación, este es otra, permite una relación más cómoda con el espectador. Y de ahí por eso desde un principio siempre estuve interesado en utilizar la tela, también porque mi madre era costurera, trabajó toda la vida en una fábrica de textura, de hacer guayaberas. Eso otro que tengo por aquí, que tengo lleno de... Bueno, esto es más de la parte gráfica de mi obra. También he tenido la suerte que aquí donde vivo en España, yo vivo en un pueblo cercano a Alicante, Elche, que es un pueblo que más allá de su clima es famoso también por la industria del calzado que tiene.
Y entonces aquí me es muy fácil conseguir todo lo relativo a máquinas de coser, todo lo relativo a la costura. Me es bastante fácil aquí. Y eso me ayuda en mi trabajo. Pero realmente yo haciendo escultura me divierto mucho más que pintando. Eso sí es cierto. Pintando sufro un poco más. La pintura es más cerebral. La escultura es mucho más divertida. La escultura es complicada para mí, cuando, cuando la concibo en el boceto. Ya después que está en el boceto, lo demás, lo que viene es muy divertido. Coser es muy divertido. Ya es un proceso menos complicado que la pintura. Y entonces ha sido eso, en estos tiempos vamos a decir, pero estos son de las cerámicas que tengo. Bueno, ya verán, es que es eso. Yo, como me aburro muy rápido, voy cambiando una cosa de un lado para otro. Y lo mismo me pongo a pintar, que me pongo a hacer escultura, que me pongo a hacer cerámica. Siempre soy muy inquieto en eso, ¿no? Y estoy siempre intentando aprender de todo, ¿no? Igual, esto fue una vez que me dio por hacer grabado. En... Si yo voy poco a los museos. Me preguntan si mis obras siguen relacionadas con Cuba. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Sí, o sea, eso yo creo que es como el hardware mío. Eso está en el ADN. Por mucho que yo quiera aparentar o ser o pensar en otras culturas, Cuba está, creo que, en el disco duro. De todas maneras, yo siempre, eso es otra cosa, yo siempre y mucho de mi obra, aparte de eso, me he cuestionado qué cosa es ser cubano, qué define a un cubano, qué define la cultura cubana. Como también me he preguntado el hecho de vivir un tiempo fuera de Cuba, cuánto de cubano he perdido y cuánto, por ejemplo, de español o de norteamericano tengo. Esos por ciento siempre me han preocupado. Porque de pronto también me he preguntado qué cosa es ser español, igual qué cosa es ser negro. O sea, la definición de las cosas siempre me ha preocupado y esos cuestionamientos quizás son lo que han armado buena parte de mi obra. Porque la manera que tengo generalmente de responder todas esas preguntas que me hago es riéndome de esos mismos conceptos que la gente ya tiene predeterminados. Por eso, o sea, Cuba, porque no sé, Cuba qué cosa es. Muchas veces la gente, palmeras, colores vivos, playas, pues colores vivos, playa y palmera también lo hay en México, también lo hay en Latinoamérica, lo hay en África. No sé, eso de definir las cosas me parece muy complicado. Yo creo que uno es cubano o español o norteamericano viviendo, respirando, y todo lo que uno haga al final sale. Eh, yo no trato de ser cubano, yo creo que soy cubano y creo que eso es algo que aunque no quiera me saldrá, así que ni me preocupo realmente porque mis obras sean cubanas o no. La verdad, en eso yo creo que fundamentalmente trato de divertirme cuando trabajo, de, de pasarla bien, de ser sincero con lo que hago, de estar orgulloso con cada una de las obras, aunque sea muy pequeña, que haga. Y eso es fundamentalmente lo que más me preocupa. Eh, que no importa el tamaño de la obra o la complejidad, estar orgulloso de cada una de las obras que haga. No dejo que salga ninguna hasta tanto no esté convencido. Por eso me la paso generalmente retocando las obras constantemente. Me la tienen que quitar de las manos porque me la paso retocándolas. Me la paso buscándole algo que mejorar. Si me interesa hablar de racismo, sí, en algunos momentos me ha interesado hablar de racismo. Sí. O sea, a mí me interesa hablar
de muchas cosas, de todo lo que creo que puede preocuparle a un ser humano del siglo XXI. Lo que pasa es que yo no intento, no quiero, no deseo y no pretendo hacer propaganda o hablar solamente de una cosa en mis obras. Creo que mis obras, como las obras de cualquiera, tienen muchas lecturas, tienen muchos niveles y todas esas cosas se pueden ver o no, quizás más fácilmente en algunas obras que en otras, ¿cierto? Eh, pero, pero sí, por supuesto, es algo el racismo es algo que me interesa mucho. Por eso, porque muchas veces me he preguntado qué cosa es ser un negro, o sea, cómo se define un negro. Y si yo como negro, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es el arte que sale de un negro, por ejemplo? Para hacer un arte de negro, ¿tengo que pintar en negro? ¿O solamente los negros son los que están capacitados a hablar sobre los negros? O sea, ese tipo de relaciones de pensamiento que la gente se hace, siempre me los estoy cuestionando y por eso, incluso, por ejemplo, una de las mejores obras que Chris tiene mía en su colección, cosa que le agradezco infinitamente, es una obra que se llama La Jungla, que es una obra que hice yo por el año 90, 91, algo así. Y precisamente la obra es blanca, es completamente blanca toda la obra. Y el hecho incluso, creo, que sea una obra completamente blanca, creo que no le incapacita para nada para hablar de racismo, precisamente por por, por la obra por la que ella está citando y por el tipo de relaciones que se hacen con la forma. De hecho, por ejemplo, como se habrán dado cuenta, esta otra que hice es como una especie de respuesta, segunda parte, ¿no? A, a eso. Pero el hecho de que sea negra no quiere decir de que se preocupe más o menos por el racismo, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, yo creo que quizás más evidente puede ser en mi obra bidimensional. En, aquí, yo creo, por ejemplo, en este tipo de obras, ahí sí creo que es un poco más evidente lo de el racismo y también el hecho de cómo me siento yo en una cultura que no es precisamente la mía. Todo esto lo hice a los pocos años de llegar aquí a España, ¿no? Era eso, o sea, cómo un negrito cubano se siente en España, ¿no? Y, y eso, o sea, cómo de pronto si un negrito se interesa en una blanca ibérica, todo lo que se revuelve, todos los prejuicios y todas las imágenes que están a su alrededor. Tengo otra por aquí, pero es que está muy grande. Esto es una, a ver, a ver si lo puedo. Es una valla que hice. Es que a mí la publicidad me ha gustado. Bueno, este no se ve, es muy difícil verla. Bueno, este no, es muy difícil verla. Es una valla que hice para un proyecto que me invitaron y tiene como 5 metros. Eso es una de las cosas que me gustaría alguna vez hacer. Son vallas publicitarias, porque me parece que la publicidad es, bueno, no se ve, es muy grande. Porque me interesa la mentira como, como espectáculo. Y eso siempre lo intento hacer evidente en mi obra. Intento que la gente se dé cuenta de que mi obra es mentira, que yo no... O sea, eso mismo, por ejemplo, lo de la empresa esta Macho Enterprise. Yo no, yo no soy, yo no tengo una empresa, por supuesto, no tengo dinero para hacer una empresa. Toda la empresa es mentira. Ah, por cierto, ahora que estaban hablando de los carteles, mira, hace poco vino una gente de un museo acá y he descubierto un original que tenía yo perdido. A ver si lo encuentro. Así, aquí está. Este nunca lo llegué a hacer. A ver, si lo pongo aquí. Esto es de... Este es un original para una serigrafía que hice yo en el año 2005. Recién llegado acá a España. Me lo encontré ahora
Eh, me lo encontré ahora en una visita que tuve en la casa. Si los carteles... Bueno, por ejemplo, esto sea tiempo que lo tengo, no lo he terminado. Esto es una... A mí yo tengo el problema que muchas veces hay ideas que me gustan y las retomo y hago versiones de la misma obra. La primera versión de esta obra la hice en el 95, en el 1995. Y hace poco, para una beca que me invitaron en Harvard, hice una serie de fotografías, de collages fotográficos, donde retomé la idea esta de los carteles, pero esta vez a partir de un fenómeno de carteles que descubrí que no conocía, el Mistral, que son unos carteles de principios del siglo XX de Estados Unidos, donde los negros no le era permitido salir representados en los carteles y lo que se hacía era que se pintaba un blanco de negro para salir. Me parecía eso muy simpático porque, eh, bueno, primero, muy racista en el sentido de la exclusión del negro, pero a la misma vez, viéndolo desde el siglo XXI, es simpático como, como ahora muchos blancos intentan aparecerse a los negros y los negros quieren parecerse a los blancos. Los bordes se vuelven locos. Me dice un amigo que si, bueno, un gran amigo, un tío que admiro muchísimo, que ojalá algún día hagamos algo juntos, Ricardo, que si he pensado hacer alguna obra pornográfica. Pues la verdad que nunca lo he pensado. El problema es que nunca me he... ¿Cómo explicarlo? Nunca... A lo mejor, no sé, a lo mejor sale, pero los límites nunca pienso mucho en los límites en que pueden tener las obras. Yo creo que los límites están en la cabeza del espectador, no en lo que tú hagas. Yo creo que hay obras que yo puedo hacer o que otra gente puedan hacer que pueden parecer muy sutiles, muy incluso bellas para un espectador y a otro espectador pueden parecer precisamente pornográficas. Eh, por lo que eso al final es muy difícil de controlarlo. O sea, de hecho, por ejemplo, uh, la serie esta de cerámicas que hice, que a mí me gusta mucho, pues la Galería Mía de Nueva York nunca la quería exhibir, porque a ellos les parecen muy pornográficas. A mí me parecen muy inofensivas, pero, pero siempre hay una mirada inquisidora que le da sentido, que clasifica lo que tú haces. Entonces, el profeso no se me ha ocurrido nunca, la verdad. Aunque también yo soy muy de aceptar retos. Me encanta que me pongan retos para ver si los puedo sortear. Algún día, quizás si aparece algún proyecto que me proponga hacer reto, pues segurísimo iré de lleno ahí. Pero bueno, eso creo que todavía no lo he hecho, no lo tengo muy claro. Pues eso, o sea, eso más o menos, bueno, estaba, a ver, igual, o sea, esto igual fue, por ejemplo, esto fue, a mí yo a los museos no voy mucho, la verdad, porque siempre he dicho que los museos me parecen como cementerios, no sé, no me gusta mucho, e intento no ir, pero cuando voy, la verdad, tengo que reconocer que encuentro cosas muy chulas, y por ejemplo, esta serie que se llama Tauromaquia vino de precisamente ir al Museo del Prado y no descubrir, redescubrir la obra de Goya. Me pareció espectacular. Y a partir de ahí lo que hice fue apropiarme, entre comillas, de su iconografía eh, para, para hacer esta pequeña serie que hice, donde al final lo que hacía era lo mismo, o sea, la misma problemática de la recurrente preocupación de cómo
¿qué pinto yo un negrito caribeño en la España blanca hegemónica, vamos a decirle así, ¿no? Y ver toda la relación esta entre el Caribe y la alta cultura y cómo era, es la manera de exorcizar todos los demonios que al menos tenía yo cuando llegué acá. Y también un poco hablar de eso, de la manera como nos ven a los caribeños, a los cubanos, ¿no? Siempre es la cosa esta del tipo aprovechado, de lo que en Cuba llaman el jineterismo, que es un eufemismo para llamar la prostitución. Sí, esa, bueno, me decía, esta es otra de las ceramiquitas. Por ahí abajo tengo otra más. La tengo tirada y tengo que montarla. A ver qué más les puedo mostrar. Ah, pues esto, a ver. A ver si puedo. Esta es otra serie que yo generalmente voy trabajando en varias cosas a la misma vez, como les decía. Esta es otra cosa que estoy trabajando últimamente que se llaman proyectos imposibles, que es a partir de la idea de todos esos monumentos que hay regados por todo el mundo, que se han hecho, que se hicieron para celebrar la libertad o momentos, conmemorar acontecimientos que tienen que ver con la libertad, pero que al final se han erigido como monumentos de poder, como símbolos de poder de una cultura. Y al final son lo que yo lo que estoy haciendo es proponer dominarlos o intervenirlos con esculturas mías. Por supuesto que yo no voy a poder, bueno, no creo que me dejen, pero al final empezó como una broma para hacer, eran fotomontajes que hice para Instagram y han derivado en estos dibujos que en principio quizás para el año que viene derivarán en cajas de luces de publicidad si al final tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces he hecho bueno, tengo más por aquí, del Capitolio, tengo de varios lugares. Sí, me comentaba Ricardo lo del tocar. Sí, o sea, en mi obra eso sí es fundamental. A mí, eh, sí, a mí eso me parece vital, que el espectador, eh, invitar al espectador a la experiencia esta táctil, eh, no, o sea, que incluso pueda llegar a ser, yo siempre digo en broma, ¿no? Que si lo quieren tocar de verdad tienen que comprar la obra, pero que sí, que esté la oportunidad de tocar la obra. Por eso el material muchas veces para mí es tan importante. Por eso todo esto del satín, la suavidad del material, el lustro del material, para mí es importante en este tipo de obra, en los detallitos de los encajes, de la manera como están, la suavidad de las formas. En ese caso para mí es vital para este tipo de obra. Sí, sí. Lugar favorito. Eh, pues depende, depende. Cuando estoy trabajando en los bocetos, esa mesa. Me siento ahí con mi musiquita, siempre tengo que tener música. Me siento ahí y me paso horas. Y cuando ya estoy trabajando, aquí, en esa silla. Me puedo pasar horas ahí cavilando cómo hacer cómo terminar alguna pieza. Eso yo creo que son mis dos lugares favoritos. Sí, sí. Pues bueno, eso fundamentalmente es lo que tenemos acá. Por ejemplo, esto es otra de las cositas que me ha dado por hacer ahora con el confinamiento.
Estos dibujos están hechos en tela y es lo mismo. La misma razón es, y si la tela se infecta, se contamina, pues le salen estas protuberancias, estas pequeñas cosillas. ¿Cómo me imagino el futuro? Pues la verdad que no sé. Soy un poco pesimista. No lo tengo claro. El futuro, digo, en el mundo del arte, la verdad, lo veo bastante feo. No sé cómo se arreglarán las cosas. Espero que lleguen a buen camino, pero el futuro inmediato, la verdad que no soy muy optimista, que digamos. No soy muy optimista. No sé cómo, no sé cómo lo podrán pasar las galerías. No lo sé, la verdad. Pero, pero más allá de eso, esto como es un vicio y a mí al menos me divierte tanto, yo no, yo seguiría que en mi taller trabajando. Las obras, pues no lo sé, no lo sé. Al final, los proyectos imposibles estos son al final, son pequeños chistes. Eh, o sea, yo no soy Cristo que se puede coger el Reichstag y envolverlo, así que como no puedo envolverlo, al menos me lo imagino. Y creo que en la imaginación es donde más uno puede disfrutar, porque también como están hechos, con la presunción de que no se van a hacer, eh, puedo hacer lo que me quiero, lo que quiera, puedo violar las leyes de la física, puedo hacer de todo, porque en ese caso no estoy bocetando como normalmente yo hago, que cuando yo normalmente boceto una escultura, siempre decía estoy pensando en las soluciones que va a tener la escultura real. Cuando hago los proyectos imposibles, como no se van a hacer, pues me doy el lujo de jugar con proporciones eh, hercúleas, de proponer materiales y formas costosísimas o cuasi imposibles, eh, precisamente por eso, porque no pretendo que se vayan a hacer y creo que ahí incluso reside el encanto, al menos el que yo veo en estas piezas, eh, que juegan a aparentar algo posible, pero que en el fondo saben que no, que no se van a hacer. Bueno, no sé que aparezca un jeque por ahí loco que lo quiera hacer, pero me parece que son más efectivas en lo imposible, en la imposibilidad de hacerse que hacerlas de verdad. Sí, espero. Sí, bueno, espero. Lo que pasa es que la verdad que todo este lío del confinamiento, la verdad que uno le da por pensar mucho, ¿no? Y yo fundamentalmente pienso en los artistas que están empezando, la gente más joven, la gente que están luchando ahora por abrirse paso. Si para uno que ya tiene un tiempito está siendo difícil, no quiero imaginarme cómo es para la gente que nunca ha logrado eh, tener todavía el reconocimiento en estos momentos que son de cerrar. La verdad no sé cómo, cómo van a hacer con su trabajo, porque también esto es un trabajo que el mercado del arte está hecho como es muy grande, o sea, todo lo que son las becas, no solo los proyectos expositivos, sino las becas que ayudan a los artistas. Ahora mismo todo eso me imagino que está comprimiéndose bastante, o sea, todo el dinero que se podía antes destinar al arte estarán ahora, con toda razón, pensándolo para otras cosas que en estos momentos puede que sean más importantes. Por eso decía, o sea, yo estaba negociando el proyecto estas cajas de luces para el año próximo y ahora mismo, pues yo no sé si se pueden hacer. Uh, yo tenía un par de ventas importantes y se han parado.
porque yo entiendo que las instituciones ahora el dinero tienen que utilizarlo para otras cosas. Y si nosotros estamos así, la gente que está empezando, la gente más joven, pues no sé cómo se lo estén, la verdad que no lo sé. Pues eso, o sea, yo, de todas maneras, mientras, aunque parezca un poco pesimista, yo creo que al menos para mí, lo más importante de todo esto es ser sincero con lo que uno hace y no dejar de divertirse con el trabajo que uno está haciendo. Yo creo que eso al final es lo más importante. Primero trabajar para uno, sin dejar de pensar en el espectador, pero fundamentalmente trabajar para uno. Yo creo que eso es lo que va a hacer que de aquí a 10 años, cuando volvamos a ver esas obras, sigamos estando orgullosos eh, con la obra. Me parece, me parece muy bien que eso sea así. Pues nada, yo creo que les he enseñado, pues, por ejemplo, mira lo que decía de los bocetos. A ver, mira, este es el boceto de esta. Al final las obras son iguales. No hay mucho de diferencia. Y nada, pues aquí, a ver, quizás, déjame ver, voy a intentar, déjame ver. Esta es otra serie que me hicieron en Italia de unas serigrafías que son, la verdad, me quedaron muy bonitas. Me perdonan que soy un poco. Esto, por ejemplo, están hechos, esos son a partir de las vitolas de tabaco, que son las ilustraciones de las cajas de tabaco en el siglo XIX en Cuba, que siempre mostraban una realidad bucólica bella sobre la sociedad y que a mí me interesa mucho para hablar del presente. Creo que es una buena técnica utilizar clichés del pasado para hablar del presente y así de esa manera burlar cualquier tipo de censura o de crítica que pueda haber sobre el trabajo, ¿no? En este caso, estos son estos supuestos carteles de publicidad que hablan de una realidad, vamos a decir, bucólica, ¿no? Pero que en realidad están intentando comentar cosas como esto. O sea, todo el mundo, por ejemplo, la situación está de Cuba, donde hay el éxodo en Cuba es importante, todo el mundo, la gran mayoría está loco por irse. Y aquí se intenta jugar con todas estas cosas, ¿no? Esto es una serigrafía que me hicieron en Italia hace ya, en el 2007 creo que fue. Fue una... Por ejemplo, el Cris en la colección tiene la pintura de esta serigrafía. A ver si me dejo y se ven mejores. Todo esto son serigrafías. Bueno, esto es de la otra serie. Uy, a ver. Así. Yo normalmente en algunas series de serigrafía, de esto de los carteles, después que está la edición hecha, vamos, no retocar, lo ilumino, lo intervengo después a cada una por su para intentar hacerla un poco eh, más personales de lo que son. Bueno, esto ya es bastante viejito. Esto es del 95. Estos son de los primeros carteles que me hice, que eran igual, carteles
a partir de la iconografía de los carteles de cine norteamericano, donde siempre aparecía el blanco como protagonista, y yo de pronto, que fue a raíz de crearme esta empresa de Macho Enterprise, me dije que por qué siempre tenía que ser un blanco, que por qué no podía estar yo en los carteles. Y me hice estos supuestos carteles de películas que yo producía y protagonizaba. Al final todo era un comentario para hablar sobre la situación que se estaba viviendo en Cuba en aquel momento, donde se empezaba a coquetear con un pseudocapitalismo, donde estaba marginado la población de a pie. Era un capitalismo que solamente disfrutaban las empresas del gobierno y los de a pie seguíamos jodidos. Pues nada, eso es lo que tenemos acá. Espero, espero que le hayan pasado bien. Y otra, bueno, cualquier pregunta después me la pasan por acá y hablamos. Cerramos entonces esto. Hasta luego. Gracias a ustedes.